Noviembre 2002, respuesta al proyecto Varela. En vez de apelar al único eslabón posible para oponerse políticamente al castrismo, voto libre, igual y secreto, la oposición se aferró a la iniciativa legislativa, dice el articulista. Arnaldo M. Fernández, Broward, 2011-2014 1:33 de la tarde. El mayor enemigo de la verdad muchas veces no es la mentira deliberada, sino el mito persistente. JFK, Yale University, 11 de junio de 1962. Hay algo peor que salir a enfrentar al enemigo sin conocer bien sus posiciones, enrumbar por otro camino y engañar a la tropa con que el enemigo no da la cara. De este modo se procede con el proyecto Varela para tejer los mitos que el Nuevo Herald resumió editorialmente el 24 de julio de 2014, aunque en el 2002 Paya consiguió reunir las firmas suficientes para que la Asamblea Nacional del Poder Popular considerara la iniciativa de acuerdo con las propias leyes del régimen. El Parlamento cubano, que no es más que una caja de resonancia de la dictadura, engavetó el proyecto Varela. Lo primero que habría que preguntarse es qué sentido tiene, siendo ese Parlamento tal caja, recurrir a él para que considerara la iniciativa, pero la realidad es aún más triste. Lamp no engavetó el proyecto Varela, sino que le dio respuesta más que debida con dictamen de su Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Al precisar que ni la Constitución de la República ni el reglamento de la AMP establece la recolección de firmas, cualquiera que fuese su número, para promover la iniciativa legislativa, el dictamen destruyó el mito de que el proyecto Varela discurría de acuerdo con las propias leyes del régimen. Este mito envenenó a la mentalidad opositora. En vez de alar la cadena de la Constitución castrista por el único eslabón posible para oponerse políticamente al castrismo, voto libre, igual y secreto, la oposición pacífica se aferró a la iniciativa legislativa, como si Castro hubiera sido tan imbécil para hacer la ley concediéndola a los ciudadanos sin hacer la trampa reglamentaria que tornara impracticable su ejercicio. Malestar de la incultura. Ese mito de la constitucionalidad y legalidad es tan pertinaz, que todavía el 10 de mayo de este año, el doctor Eduardo Cardet, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, declaraba a Ciprensa que el MCL sigue recogiendo firmas a favor del proyecto Varela. Y para administrar el veneno que destila ese mito se urdió otro políticamente más irresponsable, que la AMP engavetó el proyecto Varela. El reglamento de la AMP detalla cómo se tramita todo proyecto de ley. Lo recibe el presidente de la AMP, quien lo pone en conocimiento de la comisión pertinente, que a su vez aprueba, devuelve con recomendaciones o rechaza el proyecto. La CAC dictamina si concuerda o no con la Constitución y la técnica legislativa y envía su dictamen al presidente. En el caso del proyecto Varela, el presidente pasó sin más el dictamen a Paya, el 18 de noviembre de 2002, quien se negó a recibirlo. De ahí que se le remitiera por correo certificado el 26 de noviembre de 2002. Aquí puede leerse el dictamen, fechado el 1 de noviembre de 2002 y dirigido al presidente de la AMP en respuesta al documento que dice denominarse Proyecto Varela. El pie de firma reza: Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Asamblea Nacional del Poder Popular. Está fuera de discusión que esa fue la respuesta que recibieron los promotores del proyecto Varela. Uno de sus propios voceros, Efrén Fernández, declaró a AFP que habían recibido un escrito dirigido al presidente de la Asamblea y no a nosotros, sin la firma de nadie y sin dar respuesta a lo solicitado. Y el Comité Ciudadano Gestor del Proyecto Varela notificó a AFP que la forma de proceder para entregar este documento de la AMP ha sido propia de una operación represiva de la seguridad del Estado y llena de contradicciones. El dictamen de la CAC es la única respuesta exigida por la ley al proyecto Varela y cualquier otra iniciativa legislativa,
pero la incultura política propicia el ardid pueril de no hubo respuesta, porque no vino como el CCGPV quería. No podían resignarse a ser simples destinatarios de envío por mensajero y correo postal. Este ardid pueril, por simple repetición, dio pie al mito del proyecto engavetado. Vamos al fondo para ver si el dictamen de la CACEG no dio respuesta a lo solicitado y adolece de contradicciones. La razón suficiente. Ante todo, el dictamen puntualizó que haber incumplido los requisitos de ley exigidos, no acreditar la condición de lector de los firmantes con declaración jurada ante notario ni seguir la pauta reglamentaria para la fundamentación de proyectos de ley, resulta suficiente para rechazar el proyecto Varela. Sin embargo, la CACEG fue más allá de la debida respuesta y entró a un análisis del contenido, que aclara por qué el proyecto Varela es un esperpento jurídico. 1. Mezcla, en total desconcierto y carencia de rigor, diferentes instituciones de rango constitucional, como la consulta popular y el referendo. 2. Carece de rigor técnico y refleja en total desarmonía los temas que pretende abordar, forma de un anteproyecto de ley. 3. En un solo texto se reflejan un grupo de planteamientos que combinan temas de derecho constitucional, de derecho penal, de la ley electoral y de la ley de asociaciones. Pretensiones bien diferenciadas entre sí en cuerpos normativos independientes. 4. No se trata de un proyecto de ley, una reforma constitucional, y la facultad constitucional de los ciudadanos para promover leyes no se extiende a aquellas encaminadas a remover o modificar la propia Constitución. 5. No se adecua a la Constitución de la República, a la cual contradice y se le opone abiertamente. La bandería de Payá salió a enfrentar al castrorismo sin conocer bien sus posiciones constitucionales e intentó llevar al Parlamento castrista un proyecto avalado por firmas recogidas al bulto, que hubiera sido rechazado incluso si las firmas se hubieran recogido como Castro manda. De este modo pueden conseguirse presencia mediática fuera de Cuba y premios ocasionales, pero no se dará jamás con la clave política de toda oposición pacífica, el movimiento popular. Al chocar con el dictamen de la CACEG, la bandería urgió que la AMP no había dado respuesta y fue a segunda vuelta, en octubre de 2004, con el mismo proyecto que ya había sido rechazado. Quisieron hacer política como les vino en ganas, y para hacer eso entre cubanos no se puede andar con papelitos. Hay que empezar por atacar un cuartel, como en 1953, o entrar en él de madrugada, como en 1952. Coda. El proyecto Varela no solo se equivocó de artículo de la Constitución castrista, para dar guerra al castrismo saliendo a pedir perras democráticas al olmo parlamentario. Entre 1998 y 2004 recogió apenas 25.404 firmas, esto es, 0,3% del electorado, sin descontar a quienes entre tanto se iban sumando al mejor proyecto de emigrar y sus firmas se tornaban fantasmagóricas al presentarse una y otra tanda a la AMP. Así que la equivocación fue también de pueblo, como quedó demostrado hacia el otoño de 2008 con el relanzamiento del proyecto Varela. En Madrid. Ante la realidad sociojurídica en Cuba no cabía otra cosa que mitificar con que Castro convocó a movilización masiva para responder al proyecto Varela y seguir mitificando con que una década más tarde Castro resolvió asesinar a Payá dejando testigos. Con esas y otras muchas mitificaciones desde la oposición, el castrismo tiene asegurada su longevidad sin sobresaltos.